Los invito a abrir sus Biblias y su confesión, si quiere abrir sus Biblias para seguirlo de cerca lo que voy hablando, que la tengan a mano. Y en el día de hoy vamos a continuar la segunda parte de teología propia, parte número 2. Estamos viendo las perfecciones o los atributos de Dios. En Jeremías 9, versículo 23 y 24 dice así: Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto, el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, y hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y en eso estamos, en nuestro estudio, tratando de conocer a Dios por medio de la revelación escritural que Él se ha revelado y nos muestra cómo es. Estuvimos viendo parte todos estos domingos de los atributos de Dios. En el domingo pasado quedamos a la mitad de la inmutabilidad de Dios. Y no sé si se acuerdan cómo cerré esa parte del sermón, pero había quedado si Dios cambia o no cambia. Y bueno, quedamos que este domingo íbamos a ver que hay ciertos versículos que parecen aludir a como que Dios cambiara de opinión, o para que mejor lo entienda, como que pareciera como que Dios se arrepiente de sus opiniones, de lo que Él ha dicho, perdón. Antes de empezar, voy a leer algunos comentarios de Claude Duval de la Doctrina de Dios y una lectura también del pastor que era antiguamente, antes que Charles Spurgeon, que era el doctor John Hill, sobre este tema, que si Dios cambia o no cambia de opinión. Y voy a seguir un poco de cerca lo que escribieron ellos. Primero, sobre lo que dice Claude Duval-Collet, o sea, lo que estamos viendo, si Dios cambia o no cambia de opinión. Y hay ciertos textos, que es como Génesis 6.6, Éxodo 32.14, 1 Samuel 15.11, 35, y hay muchos textos que después los voy a tocar yo, a medida que voy mostrando. Bueno, cito de cerca lo que dice. Lo voy parafraseando con mis palabras, porque si no es un poco difícil de seguir a los teólogos, ¿sí? Lo voy parafraseando yo un poco, pero cité de dónde está tomado, ¿sí? Bueno, entonces lo voy parafraseando para que sea más fácil. Hay ciertos textos, o sea, en las escrituras, que parecen como que si Dios estuviera cambiando o que si Dios estuviera arrepintiendo. Acuérdense, el atributo que estamos tocando es la inmutabilidad de Dios. Pero parecieran que hay ciertos textos como que la Biblia se contradice. ¿Acuerdan cuando vimos bibliología estuvimos viendo que Dios, la Biblia se interpreta a sí misma? Entonces tengamos en cuenta estos principios bíblicos que estuvimos aprendiendo. Entonces no puede ser que Dios se arrepienta. O sea, y ya vamos a ver como Génesis 6.6, 1 Samuel 15.35 y otros textos como Jonás 3.10, que yo lo voy a ir tocando ahora. Pareciera como que Dios se arrepintiera, pero no es así. No es, porque vemos que las escrituras, voy a citar otros textos después, como el número 23, 19, 1 Samuel 15, 19, que es muy claro. Nosotros podríamos de alguna forma enfrentar texto con texto, o sea, como utilizando la analogía de la fe, para ver un poco que no es así. Pero vamos a ampliar un poco más antes de estar a eso, que no hay ninguna contradicción en estos supuestos textos. Parece que como que se contradicen. Puede ser que muchos lo mal interpreten nada más, pero ya estudiando lo que estudiamos sobre la interpretación bíblica todos estos domingos, llegamos a la conclusión de que no es así, es el hombre que mal interpreta. Entonces vemos que no es Dios el que se arrepiente, porque quiero que entiendan algo, Dios no se puede arrepentir de nada. Las escrituras son muy claras que el hombre debe arrepentirse, Dios no se vuelve de sus arrepentimientos. Entonces el arrepentimiento, ustedes saben que en metanoia es un cambio de mente. Aclaro todas estas cosas antes de seguir leyendo. Entonces, es imposible que Dios tenga un cambio de mente. Un cambio de mente significaría que Dios ir en contra de sus atributos, de sus decretos, que vamos a ver más adelante, de su soberanía, estar sujeto a la criatura de alguna forma. Entonces no es así.
Tenemos que tener todo en cuenta eso. Entonces, ese es el arrepentimiento de los hombres. Y eso es lo que, vamos a decir, la línea por la que voy a caminar yo parte del sermón. Entonces el arrepentimiento es de los hombres, tenemos que ver eso, que el hombre cambia, se tiene que volver de sus pecados, un cambio de mente para volver para la parte con Dios. Entonces eso es lo que nos muestra la Biblia, ¿no? Entonces no es que Dios cambia su mente, cambia su voluntad, ¿eh? Eso es importante de establecer antes de ver si Dios cambia o no cambia de opinión. Sabemos que Dios no cambia, ¿eh? La cita que voy a citar, aunque está tomada pareciera como de Cole, en otra parte lo tengo por el mismo otro comentarista, otro teólogo, así que de verdad no sé de quién es, pero la cita está muy buena, o sea que no sé si es de Cole o de otro que tengo, pero es así. Y la cita es un ejemplo que dice así: el sol no cambia cuando se derrite la cera y cuando endurece la arcilla. La diferencia no está en el sol, sino en los objetos sobre los cuales recae. La idea del ejemplo es esto: el sol siempre es sol. El sol no va a cambiar. Lo que cambia es el objeto, el efecto que obtiene el objeto ante recibir el sol. Esa es la diferencia. Entonces, la idea, si no entienden, si están perdiendo con todo lo que estoy diciendo, es así. Dios no cambia, es el hombre el que cambia. Eso, ahora hay que explicarlo un poco más profundo. Hasta ahí el fin de la cita de Cole. Y voy a citar algo de John Hill, que era un pastor antiguo en la época, creo que estaba antes de Spurgeon, en el tabernáculo. Y él dice así, si voy a ir siguiendo un poco de cerca y hablando yo, para que sea más fácil. Por cierto, tengo que citar todo, las palabras del teólogo de él, después traducir, mire, quiso decir esto, y eso me hace que el sermón sea más largo. Entonces yo lo voy parafraseando, pero cito de quién está, y lo voy traduciendo yo un poco. Hill habla un poco de la inmutabilidad de Dios que en relación, vamos a decir, con sus promesas y sus amenazas. Es un poco difícil de entenderlo, así que tranquilo, porque a medida que voy hablando se va entendiendo esto, este comentario muy acertado que él dice, y es verdad esto. La inmutabilidad de Dios está en relación con sus promesas y sus amenazas. Dice él que no es afectada cuando dichas promesas y amenazas no siempre son llevadas a cabo. Y él sigue diciendo, porque debemos tomar en cuenta el hecho de que estas promesas y amenazas no son absolutas o son condicionadas. Todas las cosas prometidas o advertidas en forma absoluta e incondicional tienen que ser realizadas. En todos los casos, cuando Dios no cumple lo que Él dijo que haría, entonces una condición está presente en forma expresa o implícita. Y da el ejemplo de Jeremías 18, 8 y 9, que yo después lo voy a nombrar dentro de un ratito. Lo voy a hablar de una forma que se entienda un poco más clara. Ahora, un poco soporten, porque ellos lo expresan, el teólogo siempre lo expresa de una forma difícil. Entonces trato de leerlo y después explicarlo. Él da un ejemplo, dice así: ejemplo, Dios prometió que Él moraría en Sion, en Jerusalén, en el templo. Ejemplo del Salmo 132, 13, 14. Y también que el pueblo de Israel moraría en su tierra y comería de ella para siempre. Pero todo fue a condición de que los judíos fuesen obedientes a Dios, permanecieran en su adoración, servicio y guardaran sus leyes y ordenanzas. Ver Isaías 1:19. Entonces cuando los judíos fallaron, Dios se apartó de ellos y permitió que fuesen llevados cautivos. Hubo un cambio en sus dispensaciones, pero no un cambio en su voluntad. Por ejemplo, dice, Dios advirtió a los ninivitas con la destrucción de su ciudad en un lapso de 40 días, a menos de que ellos se arrepintieran. Ellos se arrepintieron y fueron salvos de la ruina. Fue un cambio en su comportamiento externo hacia ellos, pero no fue ningún cambio en su voluntad, puesto que tanto el arrepentimiento como la liberación de los ninivitas, dice Hill, fue en conformidad con la voluntad inmutable. Y muestra un ejemplo de Jonás 3:4, que también al 10, que voy a tocar dentro de un rato. En el caso de Ezequías, la declaración externa fue entregada, que decía que él moriría y no viviría, debido a que su enfermedad era mortal. Eso también fue a tocar rápido. Pero la voluntad secreta de Dios era que Ezequías viviera 15 años más, y así sucedió. Lo anterior no indica ningún cambio ni contradicción en Dios. La declaración externa fue hecha para humillar a Ezequías, para introducirlo a orar y hacer uso en medio de esta manera la voluntad de Dios fuera realizada. El doctor John Hill
comenta eso. Ahora yo lo voy a explicar de una forma más sencilla en un rato todo lo que estuve hablando. Pero antes de eso voy a hacer, hasta ahí la cita de Gil. Ahora voy a hablar algo sobre, a veces pareciera como que muchas personas, y más en la actualidad, amado, pareciera como que muchas veces como que uno ora y pide algo y como de alguna forma cuando Dios contesta pareciera como que Dios de alguna forma, incluso dentro de las iglesias de sana doctrina, pareciera como que Dios respondiera a eso, a la oración. Entonces Dios cambia. Desde uno cambia, ninguna oración lo hace cambiar a él. Es el hombre que cambia. Ahora lo vamos a ver. Entonces voy a explicar un poco de esto. Creo que es Dual Call que está hablando ahora, no Gil. Pero parafraseándolo sería así. Comenta que la oración pareciera como que cambia a Dios y no es así, sino como no es que Dios más o menos escucha y responde porque nosotros estamos orando y como que de alguna forma, parafraseándolo lo digo, como que le ganáramos la pulseada a Dios en una oración y no es así. Sería como, eso iría contra la soberanía de Dios, como que el hombre puede controlar a Dios, no es así, que el hombre puede controlar a Dios. Sería como la oración, vamos a decir, veo como está en el día de hoy que dicen declaro tal cosa. Eso es inconsistente, porque la oración es más una súplica, una plegaria, una petición hacia Dios, un agradecimiento. Entonces, eso es contrario a lo que dice las Escrituras. Es un medio de gracia que nosotros nos apropiamos para pedir, pero Dios contesta esas oraciones siempre que están alineadas con la voluntad de Él que ya ha sido revelada, como dice primera de Juan 5:14, que se nos oye, siempre que pidamos de acuerdo a su voluntad. Entonces, es Él. Nosotros debemos arrepentirnos, ir a por medio de la oración y alinearnos con lo que Él dice para obtener ese perdón de pecado. No es que Dios cambia, nosotros cambiamos. Esa es la idea, para que se pueda entender. Y somos guiados, vamos a ver, por medio del Espíritu Santo, como una vez vimos en Romanos 8:26. Él nos enseña cómo debemos pedir, porque nosotros no sabemos, y lo hacemos conforme a su voluntad. Y siempre decimos, o sea, nosotros que sean las oraciones de acuerdo a su voluntad. Entonces, aclarando todo esto, ahora voy a ampliar un poco más lo que parecía muy difícil. Esto lo voy a hacer de una forma más sencilla. Tengan paciencia porque a veces cuando tocamos los teólogos, ellos no están tan interesados en que usted pueda entender. Ellos escriben nada más. Entonces uno trata de acá hacerlo de una forma sencilla. Y ahora me voy a abocar a hacer eso, a que su mente lo puedan recibir, lo que es esto y entenderlo. O sea, Dios cambia de opinión y vamos a empezar ahora a explicar un poco. Pareciera como que hubiera texto como que Dios cambiara de opinión. Y vamos a ver por Jonás. Yo no voy a ir a los textos, lo voy a citar. Jonás 3, versículos 9 al 10. Si quieren poder leer versículos anteriores, pero el 9 al 10 es lo que voy a tratar de explicar. Acuérdense, ninguno de estos textos voy a ir yo. Voy a explicar lo que pasa ahí en el contexto del pasaje para que puedan entender. Cualquiera sabe, conoce la historia de Jonás, que se lo mandó a predicar, que se debían arrepentir. Jonás no quería saber nada, salió para otro lado y Dios lo vuelve, lo tira. Bueno, ¿se acuerdan? Cualquiera conoce la historia, lo escucharon, leyeron, vieron un dibujito. Bueno, la idea es esta, vamos a profundizar un poco más sobre eso. Pareciera como que Dios se estuviera arrepintiendo ahí, cuando Dios dice eso. Y debemos entender esto cuando leemos Jonás en esa parte, que no es una profecía, vamos a decir, porque Dios cuando suelta una profecía dice va a pasar esto y Dios decreta un decreto algo. Dios no está diciendo eso en estos pasajes que estamos viendo ahí, que va a pasar. Cuando Él dice algo, independientemente de lo que haga una persona, sino que esto es más parecido a lo que es una promesa y lo que es más una advertencia. Ahora, cuando yo termine de explicar esto, se va a aclarar un poco más en sus mentes. No es tanto, vamos a decir, que Dios está decretando algo, o es podríamos decir más una profecía que va a acontecer, sino que es más una promesa y una advertencia. Ejemplo, miren, amado, el Evangelio es un... Lo estoy hablando para que puedan entender. El Evangelio lo voy a aclarar de entrada para que lo puedan entender, porque si no se lo va a hacer difícil.
Es como el Evangelio. Dios promete salvación por su gracia. Si usted cree en la obra expiatoria del Señor Jesucristo, se apropia por medio de la fe, reconociendo que es un pecador, que no tiene nada, clama y pide que Él le dé. Y esto no es de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos de delito y pecado, no podemos. Es un regalo de la salvación de Dios. No es por obra. Entonces, ¿qué sucede? Dios dice que se vuelva en fe y arrepentimiento. Por supuesto, usted le predicó del juicio, de la ira venidera, y si no hay eso, la consecuencia ¿cuál es? Bueno, el infierno. Lo mismo es esto, Dios no se arrepiente. Están acá, la promesa de salvación. Usted es el que va a tener que cambiar. No, Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Dios es inmutable. Es usted. El lenguaje que vamos a ver, que dentro de un rato lo vamos a ver, es un lenguaje para que el hombre pueda entender eso. Es así. Aclarando esto, lo que haré de entrada, para que todo lo que diga sea más fácil para ustedes. Entonces, cuando Dios manda a Jonás para que esté hablando, no es una profecía, porque es una promesa, y es una advertencia de lo que iba a suceder a Nínive si no se arrepentía, se ponían en silicio, y eso pasa con el rey de ahí, se arrepintieron del juicio debido, o sea, que a lo que Dios le había dicho. Entonces los ninivitas se mudaron o se volvieron, podríamos decir, al arrepentimiento, y por eso Dios le otorga le saca ese juicio. Entonces aquí no vemos el cambio, vamos a decir, tanto en el hombre, sino, perdón, no tanto en Dios, sino en los ninivitas que cambian y se arrepienten, y se mueven, se cobijan, podríamos decir, bajo la gracia de Dios, la misericordia que Dios promete. En ese sentido está ahí. En los ninivitas y no en Dios. En Jeremías, que yo estuve leyendo de entrada, ya dije que no voy a poder ir en mucho, pero en Jeremías 18, versículos 7 al 10, vemos ahí, si ustedes lo leen, el principio es esto, lo mismo, son advertencias y promesas de Dios, pero ahora para el pueblo mismo de Dios, sobre la nación, y Dios trae ciertas advertencias y promesas de un juicio. No sé si me están siguiendo, por favor. Promesas y advertencias de un juicio. ¿Cuál es? Lo mismo siempre. Dios no cambia. Dios dice, te arrepientes, te vuelves a mí, andas en mi camino, entonces no te va a suceder eso. El principio va a ver que siempre es el mismo. Dios no cambia. Estos textos parecieran, yo los dejo ahí para que ustedes, si quieren, después que yo los voy nombrando, los anoten, y después los quieren mirar, los miran. Pero acuérdense, tengan en mente que Dios no está cambiando. Es el hombre que debe cambiar ante la advertencia, la promesa que Dios le está haciendo, que se arrepiente, que se vuelva de su maldad y que del juicio que Dios está por venir. Y vuelvan de nuevo como los ninivitas, que bueno, bajo su misericordia y que clamen. Lo mismo en el día de hoy, amado. Para el mundo se le predica juicio, una ira venidera, están bajo condenación. Bueno, esto está bien, yo fui salvo, Daniel. No me gusta esto. Lo siento. Para ustedes y para mí también es lo mismo, se llama disciplina. Dios, por supuesto, no nos va a castigar, pero ténganlo por seguro que Dios nos va a disciplinar y nos va a corregir, como lo hizo con muchos. Entonces tengan en cuenta que Dios es el principio, Dios manda que se vuelvan, pero Él no se va a arrepentir de nada, nosotros debemos arrepentirnos. Aquellos que abogan o esgrimen que Dios, la Biblia se contradice, Dios se arrepiente, no es así, es que ellos mismos no se quieren arrepentir y creer, entonces buscan algo con que atacar las Escrituras. Entonces debemos ser consistentes en la interpretación de las Escrituras. Entonces vimos Jonás, vimos ahora Jeremías, y vemos que incluso Jeremías podía entender mejor la Biblia que muchos de nosotros. Jeremías dice, Jonás, él sabía, conocía parte de los atributos de Dios. Y en Jonás 4.2, fíjese que él dice así, él dice, yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y rico en amor, y que se duele en el desastre. O sea, ¿qué sucede? Él está usando un lenguaje para que podamos entender nosotros, pero él también está nombrando sus atributos. Él sabía de que Dios le iba a quitar el castigo. ¿Por qué? Porque conoce y nosotros conocemos que Dios, cuando el hombre se vuelve en fe y arrepentimiento a la promesa,
que Dios le está diciendo, Dios no es que se arrepiente, sino que Dios quita, o sea, eso que él está, pero no es que se está arrepintiendo, Dios se está arrepintiendo él, sino que es la promesa o la advertencia que le dio. Por eso, amado, voy a hacer un punto acá. Por eso que yo creo que ese evangelio romántico, que Jesús te ama y tiene un plan maravilloso, nos salva. Nosotros pegamos a juicio, la ira de Dios, que en estos domingos voy a hacer un paréntesis acá en la confesión y voy a seguir hablando sobre un poquito sobre los otros atributos. Debemos predicarle, quizás Dios le conceda arrepentimiento, pero ¿cómo la persona se va a volver si usted no le predica juicio, si usted no le predica arrepentimiento, que está mal ante Dios? Entonces vemos ese principio evangelístico, podríamos decir, para poderlo aplicar en nuestras vidas también. Entonces es así, el hombre es culpable ante Dios, debe volverse, y eso es lo que Dios ha pronunciado en un juicio. Y vemos así, Jonás sabía esto, Dios no está haciendo un cambio de planes, de su voluntad. Cuando yo hablo de los decretos de Dios y otras cosas más, vamos a ver que Dios, o el decreto de Dios, podríamos decir que es uno, no cambia, Dios no muda su voluntad, su propósito. Todo lo que está obrando, que más adelante me ha tocado hablar en una materia que se llama la providencia de Dios, como Él lleva ese plan divino en el desarrollo de la historia, de la salvación redentora en Cristo Jesús, vemos que no cambia en sí, sino que todo lo que está sucediendo, incluso que el hombre se vuelva a su pecado, forma parte divino de Dios, incluso el que quedó, fue voluntad del Señor. Usted no fue más inteligente que otras personas. No crea que Dios está ahí. Muchas en el día de hoy estas personas están muertas en delito y pecado. ¿Por qué se le abrieron los ojos a usted? ¿Por qué puede entender las cosas de Dios? ¿Es porque usted fue más receptivo al mensaje de Dios? No, es porque Dios permitió que se volviera en fe de arrepentimiento. ¿Cuántos amigos de ustedes están muertos en delito y pecado? No quieren saber nada. ¿Cuántos familiares de ustedes están muertos en delito y pecado? No quieren saber nada de Dios. Y usted dice, yo creí porque fui... no es así, es porque Dios le permitió volverse. Entonces debemos entender eso y ser agradecidos. Que Dios sigue siendo absolutamente soberano, incluso ustedes saben, como 2 Timoteo 2:25-26 dice que Dios concede arrepentimiento, debe predicarle con espíritu de mansedumbre, quizás Dios le dé, no puede ser, quizás de arrepentimiento. ¿Para qué le tendría que dar arrepentimiento? Me diga, si Dios, como de este mensaje que nos salva, que le dice Jesús te ama, vení, aceptá a Jesús y ya está, y no sucede. ¿Por qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que arrepentir? Predicame de qué me tengo que arrepentir. Hay un juicio, hay una ira, Dios está molesto. Esto es lo que es el verdadero evangelio. Fuera de eso no hay salvación. Y vemos como Dios, si ustedes estudian la historia de la iglesia, la historia de la Biblia, van a ver cómo Dios trae juicio sobre ellos. Entonces vemos que el propósito de Dios era que que el pueblo se arrepintiera, y no Dios se arrepintiera, sino que el pueblo se volviera en fe, en arrepentimiento, porque Dios iba a venir un juicio. Entonces no podemos decir que Dios, viendo estos textos, Dios se vuelve. H. Strong escribe, y acuérdense, y esto es lo que yo decía, que parecía que era como lo mismo de Cole, Duval, hablando un poco de la santidad, que yo no le voy a hablar acá, que es inmutable, pero él habla un poco algo así, que el sol no es inconstante o parcial, porque funde la cera. Bueno, es lo mismo, hablando del sol, y cuando funde la cera o cuando endurece la arcilla. Es el mismo ejemplo que di antes, para no repetirle. El cambio no está en el sol, sino en los objetos. O sea, la idea de ese ejemplo sería que Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo cuando está tratando, como se dice, con los impíos, como está tratando tanto con los justos. Si los impíos se vuelven, como decía el profeta, si el impío se vuelve, entonces no es que Dios cambia, ellos cambiaron el arrepentimiento. Lo mismo con los justos. Yo no necesito, Daniel, intente caminar fuera de los caminos de Dios, si es un hijo o una hija de Dios. Si no le pasa nada, no crea que Dios usted es el favorito. Yo le podría decir que usted no nació de nuevo y Dios ni siquiera le va a disciplinar, porque Dios disciplina a sus hijos, si usted sigue estando en lo mismo.
Yo se lo puedo decir por experiencia, a cualquier hermano sincero se lo puedo decir. Dios nos va a disciplinar a nosotros, nos va a traer. Y eso es bueno para que podamos participar de su santidad y estar apartados para Él. Entonces, es importante eso. No es que Dios dice, Dios está como, Dios no está haciendo la vista gorda así ni nada, ni con nadie. Es usted el que se tiene que volver. Esto es importante, que nosotros estemos prestando atención a eso. Entonces es así. Hay un texto que este es el más que ustedes se van a identificar. Y es Génesis capítulo 6:6. ¿Se acuerda cuando Dios dice que se arrepiente de haber hecho al hombre, haber creado el hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón? Bueno, ese es el texto, pareciera como que Dios se arrepiente entonces, es como que Dios es como nosotros, pareciera como que Dios está... Quizá ustedes no pueden entender la gravedad de esto. Dice, ¿por qué es tan importante, Daniel, tocar estos temas? Miren, yo se lo voy a poner así sobre la mesa. Usted cree en la salvación en Cristo Jesús, que es por gracia, y en un momento es como que Dios dice, ¿sabes qué? Vos seguís siempre con las mismas cosas, la misma amistad, la misma música, los mismos pecados, no estás luchando, no querés, ¿sabes qué? Te voy a sacar la salvación. Porque no, es como ese que era el dueño de la pelota en mi época cuando era chico, el que tenía el dueño del jueguito de la pelota, el que se enojaba y ya está, se acabó todo, se acabó el jueguito. Y vos estabas mirando así, no podías decir nada. Entonces, Dios es el dueño de la salvación real. Por eso que es importante entender esto. Dios no cambia. Dios le puede disciplinar o la persona, si sigue en esa cosa, va camino al infierno. Por eso es importante que Dios es inmutable, que Dios ha prometido y ha jurado por su pacto divino que va a llevar a cabo su cumplimiento. Entonces en Génesis 6:6 debemos entender que Dios no se está arrepintiendo de haber hecho al hombre, dijo, como diciendo a Dios, caramba, me equivoqué con esto, qué mal, quería hacer este plan pero está mal armado, o hice mal esto, quizá me salió mal, o no es como nosotros. Yo me acuerdo que una vez tuve que armar un placar para poner la ropa y me sobraron una madera y unos tornillos. Yo digo, qué macana, vino de más. No sucedió así, yo lo armé mal, o sea, quedó medio así y lo miraba al plano y digo, algo está medio como que no, está medio raro, quedó así y me sobraban cositas. Después la guardé y la puse por ahí. Todavía se mantiene. Con Dios no sucede así. Dios no es que se equivoca, le sobran cosas así. Digo, creo que está mal, me arrepiento, creo que lo habré hecho. No es así. Dios no es. Entonces nos está hablando para que nosotros entendamos. Dice que se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y dice que dolió en su corazón. Esa es la palabra hebrea, ahí es Nacham. Y eso aparece, si usted ha leído el número 23, versículo 19, que Dios dice, escuche esto, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O la idea es cambiar de opinión, sería ahí. Y 1 Samuel 15, 29 también lo mismo, dice, y también la gloria de Israel, que no va a mentir, y él no cambia, vamos a decir, o la idea será, no tiene remordimiento, parafraseándolo ahí. ¿Por qué? Dice, porque él no es un hombre. Él es un hombre, no es un hombre para que tenga arrepentimiento, o sea, o tener remordimiento. Dios no es así. Entonces, el Señor, tenemos que entender que no cambia, Dios no muda su mente. Entonces, debemos entender eso. Si vemos la Biblia, vemos que parece como que se chocara. No es así, que se está chocando, se está contradiciendo las escrituras. Debemos verlo así. Y acá vamos llegando de a poco al desenlace que quería explicar un poco. Dicho todo esto, ahí debemos entender esto. Las expresiones que Dios da, como pareciera que estuviera arrepentido, como que Dios está triste, a veces se duele, como se contrista al Espíritu Santo, son lenguajes que he conocido como la palabra antropopantips, o sea, o antropomorfismos.
Esa es la idea, es un lenguaje, a ver, creo que Calvino lo hablaba en sus instituciones, algo así como que Dios se inclina, ¿vio cuando tiene un chiquito y usted le habla de una forma chiquito para que entiendan, ¿no? Que papi pasa que ahora están haciendo cierta cosa, están enojados, están molidos, usted quiere hablar de una forma para que el nene pueda entender. Usted, bueno, Dios se inclina, dice una parte, no me acuerdo en qué parte de la institución Calvino, a hablarlo en un lenguaje que usted pueda entender y recepcionar. Nosotros como una mente chica no podemos entender una mente infinita. Dice, ¿quién entendió la mente de Dios? Nosotros podemos entender ciertas partes de lo que Dios se ha agradado revelar acá, pero no está todo acá. Dios dejó acá lo necesario para nosotros. Es como que yo escriba algo acá, lo que yo creo, pero usted dice, ya sé cómo pensar. No, pero yo tengo, no está mi esencia toda acá para poder entenderme. Bueno, lo que tenemos acá es para que Dios te reveló, hasta nosotros tenemos como las primicias, tenemos para poder entender. Entonces Dios nos habla en un lenguaje para que podamos entender, no que Dios se arrepintió, sino el lenguaje es un lenguaje antropomorfismo para que nosotros podamos entender. Esa es la idea, no es que Dios nos muestra de una forma para que nosotros podamos tener, así como, porque nosotros somos seres emocionales, tenemos sentimientos, pasiones. Usted, si le hacen algo, hasta el santo de los más santos peca. Usted se puede enojar, puede sentirse de una persona, se puede enojar con un hermano, una hermana, y tranquilamente, y usted sigue siendo cristiano, pero ha pecado. Dios no es mudable así, Dios no le agarra un celo como carnal. Dios no existe, entonces Dios no se arrepiente. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, te hablo en un lenguaje para que puedas entender cómo es, pero Dios no hace eso. Dios no es uno como nosotros. Dios no es un Dios que miente o que Dios se arrepiente. No es como el Hijo del Hombre, o sea, Dios no es así. Dios no, y eso no debe dar seguridad a nosotros, este lenguaje de antropomorfismo o antropomórfico, podría decirlo así. Entonces esto es contrario, vamos a decir, a los atributos de Dios, decir que Dios se está arrepintiendo, no estaría definiendo bien cómo es Dios. Ahora, volviendo a un comentario de John Hill, ¿se acuerdan ese pastor que era del tabernáculo? De Génesis 6:6, él dice así, palabras de él. Una parte no me voy a citar de él, dice así: esto está hablando como un antropopati, dice así, o antropomorfismo sería, a la manera de los hombres, porque Dios determinó qué hacer e hizo algo similar a los hombres, cuando se arrepintieron de nada, como un alfarero, cuando está tocando, igual sigue hablando él. Entonces, pero él está diciendo, este pastor que vivió hace años, que nos habla en un lenguaje para que nosotros podamos entender. Teólogo Juan Calvino tiene la misma línea de pensamiento, vamos a decir, que el pastor John King. Él dice así, citando palabras: el arrepentimiento que aquí se atribuye a Dios no pertenece propiamente a Él, pero no tiene referencia a nuestra comprensión de Él. Dice, porque si no lo podemos comprender como es necesario que por el bien de Él debe ser en cierto sentido transformarse a sí mismo, que el arrepentimiento no puede tener lugar en Dios. Aparece fácilmente desde esta única consideración que no pasa nada, de que es por Él inesperado e imprevisto. El mismo arrepentimiento, dice Calvino, el mismo razonamiento y la observación se aplica a Dios. No es dolorosa o triste, sino que permanece para siempre como sí mismo en su reposo celeste y feliz. Sin embargo, ya que lo contrario no podía ser conocido, cuán grande es el odio y tentación de pecado, por lo tanto el Espíritu se acomoda a nuestra capacidad. Bueno, sigue hablando y hablando ahí. Es así. A ver cómo lo puedo explicar. Por eso no lo cito mucho, porque ello es un poco complicado. La idea sería así, si no entendieron nada de lo que dijo Calvino. Es así. Está hablando en un lenguaje antropomórfico, o sea, para que nosotros podamos entender. ¿Qué es esto? Miren, si no entendieron nada es así. Calvino o la Biblia no dice esto.
Si Dios no nos presentara en ese lenguaje, usted no podría entender que Dios se duele por el pecado. O Dios dice, me arrepiento de haber creado esto. ¿Por qué? Acuérdese esto, preste atención a esto. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Entonces el hombre se estaba comportando mal, estaba pecando, Dios dice me arrepiento, pero no es que se está arrepentimiento, dijo, qué mal me salió esto. Es como usted dijo, cocinó algo y dijo, ay, se me quemó, qué mal que lo hice, me arrepiento, no le hubiera puesto tanto esto, y me salieron mal la mezcla para hacer algo. O no es así que Dios dijo, no es así. Es que nos está hablando de un lenguaje para que nosotros podamos entender que Dios se duele de la creación, del pecado. Si no, usted no podría entender. Nosotros somos como chicos, somos como niños, como habla Cristo. Deja que los niños vengan a mí. Entonces, Él nos habla de una forma que, no sé si se acuerda del domingo pasado, cuando estuvimos hablando, quién le dijo a Job, tú te crees que lo conocía, y empieza a hablar y hablar, y de todas las cosas, y Job dice así, se hizo chiquitito. Porque fíjese si él puede hablar de las estrellas, de la galaxia, el sol es una cosita así. Fíjese que hay otro sol, hay otras galaxias, hay multiversos de galaxias. Y Dios dirá, ¿cuál es la distancia entre esto? ¿Por qué estás? Y usted dice, ¿y tú me quieres cuestionar a mí? Entonces Dios nos habla de una forma, mire, yo me arrepentí así para que ustedes puedan ver, pero el hombre se cree más sabio y quiere cuestionar. Ustedes quizás no han leído libros o otras cosas, pero hay personas que cuestionan la palabra de Dios, diciendo que una palabra que no viene de parte de Dios, se contradice porque Dios se arrepiente, en otra parte, viene por eso que estamos explicando esto. El domingo que viene es muy posible que esté tomando sobre los atributos de Dios parte del que voy a citar ahora. O sea, vamos a ver un poco de esto de acá de Pin, parte que voy a hacer un freno en la confesión de fe de Londres de 1689, confesión bautista nuestra. Un paréntesis, voy a hacer gracias, eso, un paréntesis, porque me parece bueno hablar sobre la cita que voy a dar de Pin, que vamos a hablar ciertas cosas sobre Pin, sobre los otros atributos de Dios, o la doctrina de Dios, si le quieren decir, que vamos a hablar ciertas cosas que son importantes, porque después yo tengo que seguir sobre la Trinidad. En el cartel que aparece acá de los estudios aparece de la Trinidad, porque en sí estamos hablando de Dios y de la Santa Trinidad, pero de Dios es la doctrina, y todo esto es doctrina de Dios, y yo le puedo asegurar que podríamos estar todo lo que nos resta de nuestra vida y nunca terminaríamos de hablar de Dios. No podemos en 3 o 4 estudios seguir, estamos hablando por arriba nada más. Arthur W. Pink, o A.W. Pink si lo conocen, pero el nombre es Arthur. Esa palabra que aparece A es de Arthur W. Pink. Bueno, él dice así, hablando sobre la inmutabilidad de Dios, que si ustedes han leído ese librito, el atributo de Dios para mí es como el segundo libro más leído de mi vida. Primero tengo El Progreso de Peregrino y después tengo a Pin en los atributos de Dios. Son los libros que más he leído. Lo he leído y lo he vuelto a releer. Pin dice esto, hablando sobre esto, citando sobre la inmutabilidad de Dios. Dice así. Nuestra primera respuesta es, ¿las escrituras se contradicen? O sea, no, dice él, eso no puede ser. Esa es la primera y más adecuada respuesta. Y él sigue hablando y diciendo que las escrituras son claras, que Dios no cambia ni muda su mente. Yo estoy parafraseando lo que dice ahí. Entonces, hay ciertas cosas que son difíciles ahí de poder entender siempre en el contexto, pero requieren un estudio, debe ser interpretada, dice Pin, a la luz de la interpretación, de la luz más clara. ¿Qué está hablando Pin? Por lo que estuvimos hablando todos estos domingos, la analogía de la fe, el texto oscuro a la luz del texto más claro. Y él cita a Números 23, versículo 19, dice Pin algo así. Cuando se habla, vamos a decir, se está hablando de sí mismo, se está acomodando lo que está queriendo transmitir él al idioma, a nuestras capacidades, podríamos decir, limitadas que tenemos nosotros. Entonces se describe a sí mismo como tienen brazos, manos, fuerza, ojos, que está viendo todo, el oído, que él está ahí, nos ve desde el vientre de la madre,
explica en un lenguaje antropomórfico para que nosotros podamos entender. No es que Dios tiene mano y brazo así, no es así. Aunque en Jesucristo sí se tabernaculizó. Vamos a explicar algo. La Biblia de Cambridge para escuelas y universidades comenta algo sobre esto, sobre Génesis 6:6. Dice, este es un fuerte ejemplo, cito la Biblia de Cambridge, dice así, un fuerte ejemplo de lo que se llama antropomorfismo, una expresión descriptiva de las emociones humanas o acciones atribuidas al Señor. Entonces eso, un lenguaje para que nosotros podamos entender, dice la Biblia para escuelas y universidades de Cambridge. Entonces nos muestra a este texto como que si Dios hubiera estado entristecido, frustrado por la creación, y que su propósito dijo, caramba, no me salió como yo creía, ¿y ahora qué hago? Dios no hace eso. No creen en mi Hijo Jesucristo, ¿cómo puedo hacer ahora? Dios no está así. Dios no es como nosotros. No es, para que puedan entender, Dios no está. Nos habla en un lenguaje sencillo, que lo voy a explicar, como un niño, en una lengua como si fueran chicos, para que puedan entender. En ese sentido, nos está hablando para que podamos entender nosotros. Pero me voy a tratar de apurar porque esto es largo, es muy largo explicar esto. 1 Samuel 15 muestra, estoy tratando de destrozar todos los textos que atentan diciendo que Dios cambia. No es así. Nos muestra como Dios, voy a tratar de apurarme, pero es así. Como que Dios en 1 Samuel 15, 11 al 35, que no lo voy a leer, pero como que se hubiera arrepentido de poner a Saúl por rey. Cuando dice, me arrepiento de haber puesto a Saúl sobre el príncipe o sobre el rey de Israel. Si ustedes conocen la historia, han leído su Biblia, van a ver que Dios dice así, Samuel hace las cosas mal y Dios dice que se arrepiente, ¿no? Pero Samuel 15, versículo 11 al 35. No es así que Dios se está arrepintiendo, o Dios dice, caramba, me estoy decepcionado, puse este rey, es como que usted es un jefe, usted lo pone, dice, se desempeña bien el trabajo, te voy a poner acá, a ver tu experiencia, tu hoja de vida, cómo tenés, todo eso, qué bien, y vos fallaste, pero ¿cómo? Caramba, me equivoqué con este hombre, lo puse acá y desempeñó mal, ahora ¿cómo hago? Dios no sucede así, hay un propósito, hay una providencia. Todas las cosas, incluso el pecado, Dios no es el autor del pecado, vamos a ver más adelante, pero todas esas cosas no se escapan fuera de la voluntad de Dios. No hay nada que Dios está así, está viendo a ver si se le salió algo y Dios no lo vio. No es así. Todo se mueve bien, podríamos decir, bajo el plan, su decreto soberano, guiado por su providencia, y es así. Entonces Dios no se está arrepintiendo en ningún momento. Si ustedes leen 1 Samuel 15, versículo 11 al 35, van a ver que en el versículo 29 dice que la gloria de Dios, o sea, la gloria de Israel no mentirá ni tendrá remordimiento, la palabra parafraseada ahí. No es un hombre que se arrepienta o tiene pesar, no es así. Y aunque apareciera en el mismo pasaje que ve del 11 al 35, ¿cómo? En una parte se arrepintió y en otra parte dice que Dios no es un hombre como para sentir eso. Entonces pareciera como que Dios se está arrepintiendo en esos versículos. A mí no me da tiempo de hablar. Un escritor que se escribe J.P. Lange comenta así del versículo 10. El arrepentimiento, que dice ahí, dice que Dios es la palabra también, antropomórfica. Es una atribución a las pasiones de Dios, expresión de la variación del procedimiento divino, y bueno, sigue hablando. La idea es esta. ¿Por qué siento todo esto? Porque todos son lo mismo. Comentan de que siempre es lo mismo. Es un lenguaje para que nosotros podamos entender. El pastor John Piper dice así: el arrepentimiento de Dios es, citando sobre el texto de 1 Samuel 15 y otro, es su expresión de una actitud diferente y la acción sobre algo pasado o futuro, no porque los acontecimientos, escuche, le ha tomado como con la guardia baja, dice, pero debido a los acontecimientos que hacen, la expresión de una actitud diferente, más apropiada ahora de lo que habría sido antes.
la mente de Dios, lo cambia no porque responde a circunstancias imprevistas, sino que ha ordenado que su mente de acuerdo con la forma de que él mismo ordena los eventos cambiantes del mundo. Es lo mismo que estaba explicando de una forma más sencilla. No es que Dios lo agarró con la guardia baja o estaba así y alguien entró de improviso y lo sorprendió. Y ay, ahora no es así, que Dios está así. No es, ¿por qué? Porque Dios, vamos a decir, todas esas cosas fueron ordenadas, vamos a decir, de acuerdo a lo que Él quiere que suceda, incluso todas esas cosas. Ahora lo vamos a explicar un poco más, porque la escritura se interpreta a sí mismo. Ahora, ¿qué sucede? Las promesas, acuérdense, por eso tiene que entender un poco de la Biblia o de bibliología, o del desarrollo de las promesas de Dios. Dios había prometido una promesa a Judá, ¿no? Dios no había prometido un reinado Benjamín. Y Samuel venía de Benjamín. Aunque ellos habían pedido un rey, pero un rey como Dios se lo da. Pero Dios, la promesa de antes no era para la tribu de Benjamín. ¿Por qué es esto? Porque no es que Dios se arrepintió. Todo esto que estaba aconteciendo era incluso era porque Dios lo había decretado, incluso porque acuérdense, la promesa no iba a venir para este rey, sino que iba a venir, que era de Judá, que era David. De ese David iba a venir el David, podríamos decir, el Señor Jesucristo. Entonces, todo esto sucede en un plan. Cuando usted diga, no entiendo, ¿cómo es esto? Dios está obrando, solo que nosotros a veces no entendemos. En Éxodo 32:14, que es el último que vamos a ver, no sé si se acuerdan, Dios está enojado, el pueblo peca, siempre es lo mismo. Dios se ira contra el pecado, está furioso, Dios quiere castigar al pueblo. Ese es el contexto, Éxodo 32, en adelante o el 14. Yo voy a tratar de apurarme. Aunque ustedes no lo crean, me apuro y camino a grandes rasgos. Pero Dios parece como que se está arrepintiendo. Dice así, en el versículo capítulo 32, versículo 7, dice así: baja, porque tu pueblo, escuche, dice tu pueblo, no dice mi pueblo, le dice a Moisés, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Esto es 32:7. Entonces Dios les dice, no es tu pueblo que sacaste, que se ha corrompido, mira lo que están haciendo. Y entonces, en una parte, en el 32:9 al 10, para resumir, para no leer todo, él le dice así, le dice el Señor, le dice a Moisés, yo he visto a este pueblo y he aquí un pueblo de dura cerviz, versículo 10, 32:10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos, dice enojado, con la palabra ahí, y los consumiré con el fuego, dice, con el fin de que pueda hacer de ti una gran nación, de ti. Correte, Moisés, que los voy a destruir y voy a hacer ahora de ti una nueva generación. ¿Y qué dice Moisés? Claro, me parece muy bien que hagas eso, porque yo fíjate que voy y estoy con vos todo el tiempo. Estos son unos miles pecadores, viven pecando. ¿Hizo eso Moisés? Dice que salió el encuentro de Dios para interceder. ¿A quién le vas a acordar eso? A Jesucristo. Amado, voy a hacer un paréntesis. La Biblia nos muestra de principio a fin esa sombra de Cristo. Dios se enoja, incluso con el pueblo. Está airado, muchas veces nosotros pecamos. Si no fuera, porque como dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar, dice ahí, perpetuamente a los que por él se acercan, a Dios viviendo siempre para interceder por ellos, nosotros teníamos perdido. Si no tuviéramos un sumo sacerdote y Cristo, y que, fíjese lo que voy a hablar, todo lo que voy a hablar ahora, tengan en cuenta lo que hizo Cristo por nosotros y lo que hace Cristo por nosotros. No se tome a la ligera cuando pecamos nosotros, diciendo, bueno, Dios está todo pagado en la cuenta, como yo me acuerdo cuando era joven, cuando vine acá, tenía mucha hambre. Entonces me iba al centro, y había un lugar que se llamaba Tenedor Libre. Usted pagaba, en esa época, ahora no existe más, pero en esa época se podía pagar una plata, y usted se sentaba así, tenía para comer de todo, parece que estaba, no sé, en el paraíso. Y tenía ahí postres, cosas. Había gente que se ponía pedazos de carne y el helado ahí arriba y todo, así, en serio. Sí, así, y te servía, y te quiere más, sí, vos te querías quedar a vivir, hacías una choza ahí.
pues estabas contento, algo así. Entonces, ¿qué sucede? Al final me desvié, ¿no? Estaba diciendo algo de eso. No sé por qué dije eso, estaba comentando algo, ¿no? Bueno, el asunto que Dios, al final no sé por qué dije eso, me perdí. Por la cantidad de comida, ¿no? Y que uno estaba contento, pero no sé por qué dije, algo estaba hablando sobre, estaba dando un ejemplo sobre algo. Ah, y utilicé eso para utilizar un ejemplo. De verdad me perdí porque me emocioné y me fui sobre eso. Ahora si me viene a la mente voy a aclarar. Era un ejemplo que iba a utilizar sobre algo. Que yo estaba como contento en ese lugar. Ah, de verdad se me fue de la mente. Bueno, voy a seguir. Me voy con el texto. Le iba a dar un ejemplo y al final se me salió. Dios, en el contexto sucede esto. Dios quería disciplinar, si me acuerdo lo voy a decir. Dios quería destruir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban, se habían empezado a extraviar de ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Dios sale al encuentro y Moisés, fíjese, acá va a ser el lenguaje antropomórfico de nuevo. Fíjese, yo voy a reducir para poder hablar un poco más. Pero hay tres cosas, si ustedes leen todo eso de 32 en adelante, se van a dar cuenta que tres cosas. Lo digo así para poder resumirlo. ¿Qué cosa? Primero y principal, que Moisés dice recuerda. ¿Usted cree que Dios necesita recordar algo? Como que Dios dice, en una parte de R.C. Sproul hablando de esto, yo no le voy a centrar todo lo que dice Sproul, pero que como que Sproul dice así, es como algo, vamos a hasta roza la herejía. Sproul dice palabras textuales sobre esto, dice, es como que nosotros, dice, es algo como que Moisés era astuto, dice lo suficiente para ver la locura de esta decisión y convenció a la deidad miope para llegar a un plan mejor. Afortunadamente para Dios estaba Moisés para ayudarlo como un consejero. Está como dice, y él sigue diciendo que Moisés Moisés lo ayuda a Dios para que Dios no haga un error tan tonto. Fin de la cita de Sproul. ¿Usted cree que sucede así? No, entonces algo está mal en la interpretación. No es eso. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que nosotros lo mal interpretamos. No es cuando dice Dios, recuerda. Dios dice, a ver, uy, sí, me había olvidado. Fíjese cuando alguien peca, o alguien, yo digo, recordá, sos un hijo, sos una hija de Dios. Fíjate que Dios, uy, sí, es verdad. Es que me enojé porque me hizo esto. No, pero acordate de que, o acordate que hay mayores promesas, el cielo, ah, sí, y nosotros volviendo a decir, es verdad. Dios no se olvida, Dios necesita a alguien que le haga recordar. Es para que nosotros entendamos. Y acá voy a entrar un mensaje cristocéntrico. Es cuando, fíjese, hay tres cosas que le hace recordar entre comillas, pero no es ahí. Una, que Israel es su pueblo, no era el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios, o sea, todos los que formamos parte del pueblo de Dios, ¿no? La reputación de Dios y las promesas. ¿Qué es? Bueno, Dios le dice, este es tu pueblo, le dice, o sea, tú lo sacaste, él solamente fue el mediador. Después, ¿cuál es? La otra es que la reputación de Dios. ¿Por qué la reputación de Dios? Porque si ustedes en Éxodo 32, versículos 9 y 10, se van a dar cuenta ahí que Moisés le dice, pero ¿qué van a decir las demás personas? Van a decir que tú lo sacaste y no tuviste la mano fuerte para liberarlo. Entonces, ¿cómo es posible? Considera esto. No puede ser que vas a dejar esto a la mitad del camino. Ellos van a pensar. ¿Usted cree que Dios necesita que alguien esté diciendo eso, recordando totalmente como a nosotros? ¿Usted cree que Dios necesita como estas prédicas para que nosotros siempre fortalezcamos nuestra fe, recordamos las promesas de Dios? Por medio de una prédica nosotros recordamos la disciplina de Dios, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, amados, después estamos en el mundo, aunque no fuimos parte del mundo, y necesitamos de la palabra continua, que alimente nuestra alma y nos fortalezca.
Porque si no tenemos esto, yo de verdad no entiendo muchas veces como muchos ni siquiera abren sus Biblias. Pero es importante, pero Dios no necesita esas cosas, nosotros sí. No cansaré de repetir estas cosas, dice el apóstol. Entonces es importante, Dios no necesita eso. La reputación de Dios que le dice Moisés, lleguen a pensar. Y las promesas, bueno, las promesas, y acá viene el punto fuerte. Las promesas es cuando Dios había prometido, acuérdense, si ustedes se acuerdan, muchas veces hablamos acá de la teología pactual o de la teología federal nuestra. Acuérdense, Dios prometió, Dios pactó. Cuando yo vaya al capítulo 7 de nuestra confesión a hablar un poco de nuestro federalismo, ¿usted se cree que Dios está y dice, porque vos, amado a muchas personas, yo le voy a explicar, que a veces es de dura cosa soportar la palabra de Dios en sus mentes, ¿no? Y son cristianos y cristianas. Entonces, fíjese, estas cosas es así. Y entonces, ¿qué sucede? Imagínense Dios, ¿cómo estaría así? ¿Usted se imagina un hijo o una hija? Yo no tengo hijos, pero que mi hija no quiere estar conmigo, quiere irse a las cosas del mundo y yo me dolería como padre, no estaría cumpliendo la función como padre, algo pasó. ¿Usted se imagina a Dios mirando, hijo, ir al mundo, jugar? Yo creo que Dios, sabemos que Dios no se duele, pero yo me considero, sería que nosotros nos examinemos de verdad si amamos las cosas de Dios. Porque Dios hizo un pacto y juró por sí mismo y entregó a su Hijo amado. Y esto no es un juego, amado. No es un juego. Moisés dice, recuerda tu pacto hecho a los padres. Recuerda. ¿Qué? ¿Recuerda qué? Si ustedes han acordado lo que yo he predicado todos estos años. Dios juró que a causa del pecado y Satanás que había entrado, Dios prometió que iba a mandar a su Hijo amado. Y en el propio Evangelio, en Génesis 3.15, y de ahí en adelante, usted ve la promesa a Noé, no destruirlo, la promesa a Abraham, aunque estaba muerto, y su mujer, y se reía. Dios cumplió la promesa, como lo explica Gálatas después, que iba a venir un Salvador. Aunque estaban muertos, no importó, era algo de mostrar que el hombre está muerto en el delito y pecado, yo voy a cumplir mi promesa. La promesa a Moisés, ahí también, Dios lo hubiera destruido, pero él clama, acuérdate, bueno, Cristo lo mismo, con sus manos y su sacrificio, no es que le está recordando, Dios no necesita hablar, el Señor no necesita hablar a su Señor para decirle acuérdate, pero para que nosotros podamos entender, yo morí por ellos, Padre. Entonces no lo tomemos a ligera todo esto como que salvo siempre salvo, aunque nosotros el que fue salvo, por supuesto que es salvo. Pero no vamos a vivir una vida como antes, se lo puedo asegurar. No vamos a vivir si de verdad Dios nos rescató y nos salvó. Entonces debemos entender, Moisés le hace ver todo eso. Entonces tengo muchísimas cosas para hablar sobre esto, pero voy a tocar los últimos atributos por arriba nada más, pero antes voy a aclarar esto, antes que por favor escriban, sigan otra cosa, voy a hablar esto. Acuérdense, es un lenguaje, esto es antropomórfico, un lenguaje antropomórfico que nos está hablando para nosotros, escuchen, para atribuir los sentimientos o emociones que sentiría un hombre, como arrepentimiento, eso, pero Dios no cambia el propósito, no es así que Dios está cambiando su propósito o su carácter, no es así, sino lo que hace es para que nosotros cambiemos, o sea, Él sigue siendo el mismo, si usted se arrepiente de su pecado, la situación no sé cómo decirlo, es cuando usted no sé si alguno ha andado en bicicleta. Yo antes de tener la moto que me chequeó mi jefe, iba en una bicicleta, me acuerdo, totalmente destrozada, me acuerdo, todo destrozada, y usted no se imagina, yo trabajo en una loma allá arriba. No se lo deseo a nadie, de verdad, no se lo deseo a nadie.
pedalea con una bicicleta así, vieja, y lo peor es que con el viento en contra. Hace... Y yo me tenía que bajar de la bici. Escuche porque ya te voy a explicar esto. Eso es el viento. Ahora cuando yo venía, pareciera uno de esos cohetes así que se tiran, ni pedaleaba. ¿Ustedes creen que que el viento, vamos a decir, pasó algo, cambió, aunque sea eso? No, lo que cambié fue cambié la dirección, que yo iba en contra del viento, cambié para ir a favor del viento. El viento sigue haciendo lo mismo, la idea es esto, no, Dios sigue siendo el mismo, es usted, si usted se vuelve con el viento a favor de Dios o en contra. Dios no cambia, no. Podríamos hablar un poco más, pero voy a poner el punto ahí. Voy a seguir con nuestra confesión que estábamos viviendo entonces ahí, y sobre esto lo voy a tocar por arriba, por el tiempo que tengo, voy a tocar por arriba. Me llevó una hora a hablar, y aunque no lo crean, podía hablar más sobre la inmutabilidad de Dios. Estoy hablando capítulo 2 de Dios y la Santa Trinidad. Y de Dios, por supuesto, estamos hablando de las perfecciones de Dios. Dios es perfecto, Dios no cambia. Y estamos hablando un poco sobre los atributos de Dios, que Dios es inmutable, estábamos viendo, ¿no? Bueno, tengo que hablar un poco sobre todo lo que aparece ahí, pero voy a tocar algunos de ellos. Por supuesto, si me pongo a leerlo todo esto, como ustedes saben, y la parte número 2 me va a llevar más tiempo del sermón. Así que lo voy a dejar para que ustedes consideren esa parte 2, que ya lo leí el domingo pasado. Con esto voy a ganar tiempo para poder hablar. La espiritualidad de Dios. Si ustedes van a ver ahí, en su confesión, ahí van a decir que Dios es espíritu. En alguna parte estoy seguro que dice. Si no, si lo encuentran me dicen, así yo no lo busco. Dice en la parte número 3, es espíritu purísimo, invisible sin cuerpo, miembro, pasiones. Parte 3, subpunto número 3. Bueno, eso es lo que voy a hablar. Dios es espíritu. Acuérdense, esto es por arriba. No voy a hablar como todo esto que estuve hablando. Dios es espíritu. Acuérdense en Juan 4:24 cuando estuvimos viendo la epístola de Juan. Dios, y al final no me acordé el ejemplo que estaba diciendo cuando entré ahí a comer eso. Me quedó ahí. Pero en Juan 4:24, acuérdense cuando el Señor le dice que llegará la hora. Bueno, vamos a hacer una cosa. Juan 4 versículos, si no me equivoco, es el 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces Dios es espíritu y eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué toca esto? Acuérdense que la confesión estaba tocando un poco una defensa contra Roma. ¿Por qué Dios es espíritu? Porque, acuérdense, por arriba tocó, Dios no se agrada como esto. Es cuando el pueblo, vamos a decir, este o este, vamos a usar este. Cuando el pueblo fue liberado y automáticamente pidieron hacer algo para sacar. Y ellos sacaron, un burrito, ¿no? Pero hicieron como un becerro de oro. Y este fue el que nos liberó. Y Dios dijo, ¿qué dijo? Muy bien, dijo. El toro representa la fuerza y el vigor que me demuestra que yo soy así. Qué buen ejemplo que hicieron. Dios se airó y Dios se enojó. ¿Por qué? Porque eso no contiene a Dios. Dios es espíritu. Entonces, Dios no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Es invisible, dice en la parte de Pablo. Entonces, nadie lo ha visto, nadie lo ha conocido. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos da a conocer. Entonces Dios es espíritu. No podemos mostrar, este es Jesucristo, qué lindo, con ese manto rojo. Y este es el niño Jesús. Y este Dios se enoja. La idea, si no entiende, Dios no le agrada las imágenes. A Dios no le agrada que haga algo de yeso. Esto es yeso. Dios no quiere, eso es violar uno de los mandamientos de Dios. Por eso cuando se habla de la confesión de que Dios es espíritu, nos muestra un poco de que
Dios no se agrada en que hagan una imagen a la imagen a él. Una imagen, amado, no puede representar lo que es Dios, la esencia, no puede contener todo lo que es eso. Entonces, podríamos hablar un poco más, voy a hablar un poco por arriba nada más. La confesión, por supuesto, nos sigue mostrando un lenguaje infantil, podríamos decir, cuando está hablando que Dios tiene mano y todas esas cosas. Y muchos quieren hacer, bueno, pero la Biblia dice que tiene mano, vamos a hacerlo así. No es así. No está hablando en el lenguaje hablando en el lenguaje que podamos entender. La confesión sigue hablando. Estoy hablando un poco de todo lo que habla de esa parte, que Dios es inmortal. Pablo dice en 1 Corintios 6:16 que el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien nadie le ha visto ni le puede ver. Entonces, fíjese, juntando la inmortalidad de Dios con podríamos decir, la espiritualidad de Dios, nadie le vio a Dios, solamente es por medio de Cristo. ¿Usted quiere conocer al Dios verdadero? No adore una imagen, no adore un yeso. La Biblia dice que en Juan 1:18 nos dice que es por medio de Jesucristo que podemos verle. Cristo se reveló y nos mostró cómo es Dios. Usted quiere, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. Bueno, tiene que ver a Cristo y para eso tiene que verlo por los ojos de la fe. La fe, reconocer que nosotros estamos muertos en delito y pecado, hay un juicio entonces la forma de ver a Dios, Dios es invisible. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, Dios nos muestra cómo fuimos creados. En el principio el hombre cayó, muerto y pecado. Entonces tenemos que ver a Dios. Y la forma de ver a Dios es ver todos sus atributos, incluso cuando lleguemos a la santidad, para poder vernos a nosotros. Dios no está sujeto a pasiones, aunque cuando se habla de sentimientos, nosotros somos seres algunas veces pasionales. Dios, podríamos decir de alguna forma, es impasible, no tiene pasiones como las de nosotros. Dios no experimenta cambios emocionales por algo. Dios no siente cosas así. Nunca vino esa chica cuando le dan algo y dicen ¡ah! Y hacen así. ¿No vino ustedes los jóvenes que hacen así? O siente cambio, o ¡ay, qué dolor! Así, Dios no hace esas cosas. Dios no está movido así. Tampoco es un parco. Pero todo esto es importante. ¿Por qué tengo que entender estas cosas, Daniel? Véalo desde este punto. ¿Usted se considera un hijo de Dios? ¿Usted se considera una hija de Dios? Bueno, hay atributos que se llaman atributos. Si ustedes estudian un poco de esto, de PIN, hay atributos comunicables y atributos incomunicables. Eso es para Dios, no es así. Usted estaba formado, hecho a la imagen de Dios. En Cristo Jesús somos restablecidos. De gloria en gloria vamos siendo formados cada vez más. No es para que usted diga, mira cómo es Dios, y yo no. No, es importante porque que veamos cómo es Él, porque nosotros debemos reflejar eso, amado, en el mundo. Debemos reflejar los atributos comunicables. Nosotros no somos omniscientes, no somos omnipresentes. Yo estoy acá y no sé qué está haciendo usted en el trabajo, qué hace o no hace. Eso lo sabe Dios. Entonces, ¿pero qué sucede? Pero hay otros atributos que yo debo mostrar paciencia, yo debo mostrar amor, me debo gozar con el hermano y la hermana cuando habla de las cosas de Cristo, porque en esas cosas, pero las pasiones de Dios, por supuesto, Dios no usa eso, sí nos muestra pasiones y sentimientos para que nosotros podamos entender. Es más amplio hablar un poco sobre la impasibilidad divina de Dios, no me daría tiempo. La infinidad de Dios sigue hablando de la confesión y habla de la infinidad de Dios que, hablando por supuesto, cuando estamos hablando de que es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible y todopoderoso, dice la confesión ahí, nos habla de eso, de la infinidad o la infinitud. Creo que en el subpunto número 5, creo algo de eso dice infinidad o infinidad de Dios o la inmensidad de Dios. ¿Por qué es esto, amado? Porque escuchen esto, muchas personas dicen, yo no sé, he entrado en los romanistas o en algún lado, dice, como incluso algunos evangélicos creen que dentro de ese templo habita Dios. Venía acá que Dios va a estar acá. Dios no está en ese lugar. Dios no está, vamos a decir, acá en este cuadrado que estoy predicando yo. Y después Dios se va, como Shekinah. Y eso no sucede. Ya lo expliqué. ¿Dónde está? Está acá y dentro de toda persona que ha nacido de nuevo.
Él viene y se taberna con Elisa, viene su Santo Espíritu a morar. Entonces, ¿qué sucede? Pero aún así, por eso porque explico, Dios es infinito. En primera, creo que, si no me equivoco, el texto es Primera de Reyes 8:27. No lo voy a leer, pero sí le voy a hacer recordar a ustedes. Salomón estaba por construir, creo que un templo, y en una de esas se hace una pregunta a él. Iba a inaugurar el templo, ¿no? Y él dice que los cielos y la tierra no pueden contenerlo a Dios, cuanto menos esta casa que te he edificado. Salomón era sabio, él sabía que eso no iba a contener, ni el cielo, ni nada de eso puede contener a Dios. Entonces Dios es inmenso, Dios no lo podemos decir, no, porque Dios está acá, en este lugar. No está. Dios está en todo lugar y Dios también habita, está en todo lugar, en el mismo, no es que está, Dios, a ver cómo se lo puedo explicar, porque me cuesta correr contra el reloj para aplicar estas cosas de Dios. Dios no se fracciona por pedacitos así para estar allá y un pedacito para allá. Dios está, aunque no lo crea, en su plenitud, en todos lugares. En todo lugar está, ¿eh? No hay un lugar donde usted se pueda esconder y decir, acá no me va a ver. Acá estoy, acá, abajo de la sábana me escondo y... Dios está en todo lugar. No nos podemos esconder, se lo puedo asegurar. Entonces es importante entender eso. Nos podemos esconder del amigo, del hermano, del marido, de la esposa, de los hijos para hacer cosas. Pero de Dios no se va a poder esconder. No nos vamos a poder esconder. Entonces esto nos tiene que hacer... A mí hace años eso me humilló. Saber de que Dios no está... mira, entonces tenemos que entender, Dios es infinito en eso. No hay nada que lo pueda contener a Él, que lo pueda... Entonces debemos entender, esto es un atributo de Dios que solamente es de Él. Dios es omnipresente. Hay un libro de teología sistemática que creo que es de Luis Berkhoff, entre otros más que hay de él ahí, pero él hace una definición, vas a decir, de la omnipresencia de Dios, omnipresente. Ahora, quiero que entiendan esto, si hablamos que Dios es infinito, eso nos llevaría a nosotros a poder entender algo que es, antes de decir lo que dice Berkhoff, si Dios es infinito, entonces Dios es omnipresente, es otro atributo. Al estar en todo lado, Dios es omnipresente y puede ver todo. Berkhoff dice así, define así, la inmensidad de Dios, que dice así, que la perfección del ser divino por la cual trasciende todas las limitaciones espaciales y sin embargo está presente en cada punto del espacio con su conjunto ser. Fin de la cita. Entonces, si Dios es infinito y abarca todo, debemos entender que, por lógica, que Dios es omnipresente también. Entonces, está en todos lados. Un texto bíblico podría ser Salmo 139, versículos 7 al 10. Dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si hago mi lecho en el Seol, usted está allí también. Si tomare las alas del alba, habitaré en el extremo del mar. Aún allí tu mano me guiará y si su mano derecha me agarrará. No en ningún lado. Amados, o usted que si no ha venido a Cristo y esto le parece cosa pesada, está escuchando, acuérdense esto, el día del juicio no va a haber piedra, no va a haber nada, ningún ser querido, no va a haber ni su padre, ni su madre, ni el hombre más fuerte que se pueda parar adelante de Dios, ni que usted se quiera esconder. Dios va a levantar y dice, acá estás, te vas a presentar ante mi juicio. No hay lugar que se pueda esconder de Dios. Entonces debemos entender eso. Vamos a seguir avanzando a grandes rasgos. Dios es eterno, sigue hablando la confesión ahí. ¿Qué es eso? No sé si le han preguntado a ustedes, yo me lo he preguntado hace mucho, aunque no lo entiendo. Pero la Biblia nos aclara esto. Dios no tiene principio y final. A donde usted quiere ir con su mente, Dios ya estaba ahí. Antes que se crearan todas las cosas, Dios ya estaba. Entonces, fíjese, en el Salmo 90, versículo 2, dice, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Antes que creara la roca, usted cuando ve una roca, o ve esa montaña y dice, wow, ¿hace cuánto está? Y no cuando va al mar, usted acá en Mar del Plata, usted ve ese mar
Y eso lo vio su papá, lo vio su abuelo, lo vio su tatarabuelo, y además sigue estando desde que Dios lo puso. Y dice, sí, que esto parece eterno. No es eterno, tuvo un principio. Ese mar, esa roca que ustedes ven en el agua. Ahora Dios no. Dios es eterno. Eso en la creación no es eterna. Dios la creó. Entonces tenemos que entender que Dios es eterno. Y Dios da vida eterna a todo aquel que crea, porque Él es eterno. Todo aquel que crea en Cristo, aunque esté muerto, dice que vivirá y tendrá vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a seguir avanzando sobre eso. Dios es todopoderoso, también habla la confesión ahí. En Génesis 17, versículo 1 dice que Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Lamentablemente en el día de hoy vivimos en una época donde las personas dicen que Dios es todopoderoso, vení y hacé tu milagro, para Dios nada es imposible, Dios es todopoderoso, te puede levantar de tu miseria, restaurar tu matrimonio, hacer sanidades. Dios, si quiere, puede hacer todo eso, pero el todopoderoso, yo le puedo decir algo, no hay más poder que usted le predique a una persona que está muerta en delito y pecado, y el Todopoderoso le dice, levántate de tu pecado, de tu muerte, y anda en vida nueva, por haber creído en mi Hijo. Ese es el Todopoderoso. ¿Quiere ser sano? Sí, Dios puede sanar si quiere, pero yo le puedo decir que si muere con sus pecados, eso, cuando Lázaro fue sano, si no hubiera sido salvo tampoco, ¿qué hubiera pasado? Tanto él como los resucitados volvieron a morir, pero los que están en Cristo nunca van a morir. Entonces, Él es todopoderoso, pero también Él es todopoderoso. ¿Por qué dice el Evangelio? El Evangelio es poder de salvación para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Eso es el Todopoderoso, es poder. Dios tiene poder por medio del Evangelio para darle vida a usted en su eternidad como es el eterno. No es una promesa así nada más y se acaba. No, es algo eterno. Él es poderoso. En Daniel 4:35, acuérdese que Nabucodonosor se jactaba. Todas estas cosas que son, las he hecho yo. Miren si se jactaba. Viene Daniel y dijo que le iba a traer un juicio y él no se arrepintió. ¿Usted cree que pasó por alto? ¿Se acuerda que cómo termina ahí en Nabucodonosor pareciendo un animal después? Y dice, pero él después dice esto, Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Usted cree que hay alguien que le puede decir a Dios, ¿qué haces? Dios hace lo que quiere, por supuesto, de acuerdo a su voluntad. Entonces, fíjese, todopoderoso, y la confesión sigue hablando de la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? Yo lo estoy resumiendo. La santidad de Dios es que Dios está apartado del pecado. Por eso es que mandó a su Hijo amado, para que muriera. Él vivió una vida santa para que nosotros podamos participar con él. ¿Qué es apartado del mundo, de las cosas malas, apartado del pecado? Entonces, fíjese, si alguien le viene a predicar otro evangelio que no esté alineado con la santidad de Dios, con la justicia de Dios, porque Dios es santo. Cuando usted ve la santidad como Isaías, que vio la santidad así de Dios, dijo, ¡ay, estoy perdido, inmundo soy yo de labios! ¿Qué pasó con los...? Mire, téngame paciencia, por favor. Cuando vio la santidad, ese vio lo que era. ¿Por qué? Porque yo estoy creado a la imagen de Dios según la Biblia. Pero lo que estoy viendo es que Él es santo, yo no soy santo. ¿Qué pasa? ¡Ay de mí! ¿Qué debo hacer para ser salvo? Como decía Bunyan, o como decía el libro de Hechos. ¿Qué debo hacer? ¿Sabe qué? Cuando usted ve la luz, ve cómo es Dios, y usted se considera lo que la Biblia dice, que usted fue creado a la imagen de Dios, algo está mal. Yo estoy mal. Pero hay salvación. Entonces la santidad de Dios es importante predicar en el Evangelio, mostrar que Dios es santo y que el hombre por supuesto es responsable. Voy a seguir hablando. Dios es sabio, la sabiduría de Dios. Podríamos hablar mucho de la sabiduría de Dios. Yo le voy a enfocar todo con el Evangelio. Dios desechó toda sabiduría del hombre
¿Cuál es la sabiduría? Bueno, la sabiduría de Dios, fíjese que si usted agarra, yo no tengo tiempo, pero en 1 Corintios él habla sobre que Dios desecha la sabiduría del hombre, y nos muestra cuál es la sabiduría. La sabiduría de Dios que es la que se muestra y se revela por medio del Evangelio. Y nos reveló a nosotros, el domingo pasado estuve hablando de eso, que nos revela a nosotros y nos muestra cuál es su propósito, cuál es su sabiduría en Cristo Jesús, por la locura del Evangelio. Te podría hablar más yo sobre esto. La soberanía de Dios lo voy a dejar para cosas, para futuras temas más adelante sobre que Dios es soberano. Pero voy a tratar de apurarme a grandes rasgos, porque me falta la parte 2 y todavía estoy corriendo, que usted no lo crea, estoy corriendo contra el tiempo. Pero la parte esa voy a tratar de apuntarla rápido. La parte donde dice, fíjese, si está en el punto 1 dice así. Creo que dice que él es amantísimo, benigno, galardonador de lo que le busca con diligencia, sobre el justísimo, terrible en su juicio, odia el pecado. Esa última parte, voy a hablar un poco de eso, ¿está? A grandes rasgos, ¿está? No tengo el suficiente tiempo para hablar porque tengo que dar, le voy a tocar por arriba nada más al punto 2, ¿sí? Pero es así. Dios sí es amoroso y Dios es amor, por lo tanto entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Eso se predica desde el púlpito siempre. Jesús te ama mucho, mirá, vení, y se muestra parte del pecado y ya está. Y una vez que el hombre, hace una oración, se lo declara automáticamente salvo. Y después él lo ve perdido. ¿Pero por qué? Porque no se le presentó correctamente el Evangelio. Se le mostró un atributo de Dios, que Dios es amor, ¿sí? Y nada más por ahí arriba. Él no vio la total negrura de su pecado, entonces no ve la necesidad. Y viendo todo lo que estuvieron atentos, todo lo que mostré yo sobre el atributo de que Dios no cambia, Dios estaba airado con el pecado, Dios estaba reclamando que se vuelvan de sus pecados. Entonces es importante mostrar eso. Sí que es amoroso, como muestra acá la confesión, es amoroso, es misericordioso, tiene misericordia. ¿Ha tenido misericordia de usted? De mí ha tenido misericordia. No me ha pagado como me merecía. Es eso. Clemente, tardo para la ira. Jonás sabía que era eso. Si le predico, es el tardo para la ira, los va a perdonar. No es como nosotros que usted, si yo lo trato bien, usted me va a tratar bien. Ahora si yo le hago uno, va a depender de los frutos del Espíritu que tenga usted. Si yo llego a hacer algún pecado, son muy pocos los que van a levantarme la mano y me va a decir, se lo puedo asegurar por experiencia, que va a decir, levántate, dame la mano, levántate. ¿Dónde están los que te juzgan? Dios te ha perdonado. Y si uno se quiere arrepentir, uno se quiere permanecer en eso. Pero muchos no son así, amado. No son tardos para la ira. Se enojan enseguida si le haces algo. Enseguida se le cayó el manto de piedad falso que tenían. Porque mientras lo tratas bien, ellos te tratan bien. Ahora Dios no es así, Él es tardo para la ira. Abundante en bondad y en verdad. Entonces es importante que podamos entender eso. Dios nos ama, no es que nosotros le amamos, sino que nos ama porque nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces debemos entender, nos amó en Jesucristo. Y es por su gracia, un favor inmerecido que nosotros tenemos, somos salvos. Y eso es el Evangelio. Dios aborrece al pecado y al pecador, no es que ama al pecador, aborrece el pecado, como una vez había leído, escuchado, no se va al infierno, usted se va a ir al infierno. Entonces es importante, Dios está airado contra el pecador, es el Salmo. Entonces es importante, por eso que Jesucristo murió por nuestros pecados. Él es amoroso, por supuesto, entregando a su Hijo amado para que todo aquel que quiera, Él tiene misericordia y es clemente, tardo para la ira. ¿Por qué se preguntará ira? ¿De qué ira? ¿Qué ira? Bueno, creo que la palabra es orgea y no es una ira así como usted, es una respuesta hacia la santidad y violar la ley del mismo. Es la paga que Él da, pero usted puede ser libre de esa ira. Es cuando vino usted a Jesucristo pidiendo perdón y arrepentimiento. Usted se reconoce que está mal. Entonces Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Cuando usted se vuelve,
al Señor en fe y arrepentimiento, reconociendo cuando usted ve la santidad como Isaías o otros, al verlo a Dios lo que es y todo, por esto estoy hablando todo esto, para que usted pueda ver, no el Dios falso que le predica, venir a recibir esto y esto, no importa, usted no vaya con la multitud, este es el Dios que se ha revelado. Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dice así, que Dios nos hace bien, nos perdona por su sacrificio. Paga que nos da la justicia de Cristo. Toma nuestras transgresiones, esa doble imputación. Se las coloca por fe, nosotros que están en la cruz. Y castigó a su Hijo en Romanos 3, versículos 23 26, así. Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. ¿Y cómo somos justificados? Somos justificados por su gracia, dice Romano ahí, como un regalo que nos da mediante la redención de qué, o sea, la compra que hizo Cristo en la cruz, en Cristo Jesús, y quien dice puso como propiciación por su sangre. ¿Qué propiciación? La propiciación cuando Cristo se pone como Moisés así, y solo que él recibe la ira de Dios. Entonces no es un juego, tarde o temprano usted, su amigo, su familia van a morir. Todos los que se ríen dicen, no iremos con tu Dios, Jeremías. Ellos dicen, no importa, no iremos, no importa. Dios va a venir a su encuentro, por más que ellos no vayan. Y eso es lo que va a suceder con todos los que aborrecen el mensaje de salvación que Dios está extendiendo su mano. ¿Para qué? Para que Él es misericordioso. Es un tiempo de gracia, para que usted corra a Él. Entonces, ahí es donde se muestra su justicia. ¿Qué es justicia? No me da tiempo de hablar, pero Dios es justo. Dios no va a pasar por alto su justicia. Dios no va a hacer como muchos que hacen así, la mano por abajo, y sí pasar. Como en un juez, o como puede hacer en un boliche, eso que usted le daba algo, y sí pasa, pero que le había dado algo, o que es desconocido, déjalo pasar. No va a suceder eso, Si no está en Jesucristo, no va a suceder eso. Entonces, por la fe, creer en Jesucristo. Y ahí es donde sucede. Dios no va a pasar por alto eso, sus atributos, su justicia, su santidad. Él va a recompensar al que le busca, dice. Al que viene a mí no le echo fuera. Todo aquel que venga a Él, no le va a echar fuera, Él no lo va a rechazar. Todo aquel que clama a mí, dice, yo te enseñaré grandes cosas. ¿Qué grandes cosas? Te mostraré a Jesucristo, te revelaré. Él es justo, es terrible en su juicio, odia todo pecado y no tendrá por inocente al culpable. Dios le va a pagar de acuerdo con como usted obre, y sus obras son trapo de inmundicia. ¿Cuál acepta entonces Dios? La que hizo Cristo. Solamente la que le hace puro fragante, dice. Esto sí acepto. Entonces, debemos humillarnos e ir a Cristo. Y eso es lo que nos muestra esta parte de la confesión ahí. Yo lo parafraseé con mi parte para llevarlo como si fuera el Evangelio. Porque si muestro los atributos, pero si no le muestro a Cristo, usted no recibió nada. Usted muestra, sí, es que bueno, que es Dios, sí. Eso lo predica un testigo, eso lo predica un judío, un musulmán, habla de Dios. Hay que mostrar a Jesucristo, Dios se muestra y envió a su Hijo. Entonces, la parte número 2, esta le voy a cerrar rápido, aunque no se asusten. Rápido, en serio. Que dice, habla del 2, que teniendo... habla toda esa parte del 2, y la Trinidad lo vamos a dejar para cuando termine la otra parte de los atributos de Dios, pero la parte número 2 que dice que Dios tiene toda vida y gloria y bondad, esa que habla ahí, esa parte, de la parte 2, si quiere anotar o escribirlo ahí, puede anotar la relación o distinción, si quiere poner, así lo va a entender más fácil, aunque no crea, que tiene la creación con su creador. Eso habla el punto 2 ahí. Habla qué relación tenemos nosotros con Dios. ¿Somos dioses? ¿Le damos gloria a Dios? ¿Qué pasa? ¿No entendió? El título es así: la relación de la creación con su creador. ¿Qué relación tiene la creación con su creador? ¿Hay alguna distinción, algo? Bueno, la confesión habla así. Yo lo voy a hablar de esta forma para que puedan entender. Si yo me pongo a explicar todo lo que dice ahí, no termino más. Se va a hacer larguísimo. Quiero que entiendan esto, y se guarden esto por lo menos. La relación que tiene la creación
con su creador. Es así. Dios está separado, aunque está en todos lados, Dios está separado de la creación. Dios no forma parte de la creación. Dios ya vimos que es independiente, no tiene nada, que no necesita nada de la creación. ¿Por qué es importante entender esto, Daniel? Porque quiero que entienda esto. Usted no le puede atribuir ninguna gloria a Dios. Ahora le voy a aclarar. Porque muchos dicen, podemos glorificar a Dios con nuestra vida. Sí, pero es un resultado de haber nacido de nuevo, nada más. Usted no le puede añadir algo. Si usted le pudiera añadir algo a la gloria de Dios, entonces Él no sería glorioso, majestuoso, poderoso, porque está allá. Quiero que entiendan esto. Yo estoy parafraseando este subpunto para que lo puedan entender. Dios creó las cosas y no es para sentarse así que le dé algo, como que si tuviera necesidad de recibir algo de la creación. Dios no necesita recibir nada de la creación. Dios no necesita crear como para sentirse mejor. Muchos veo que crean algo y dicen qué lindo que me salió y se siente bien con eso. Dios no necesita eso, no necesita nada. Esta parte de acá que habla ahí, que Él es el único en sí y sí para todo suficiente. No tiene necesidad, dice ahí el punto 2, de ninguna criatura hecha por Él, que no tenga ninguna gloria. Ahí en el subpunto 2. Dios no necesita de usted nada. Cuando usted haga las cosas que tenga que hacer, usted como Lucas 17, versículos 7 y 10, usted obedece a Dios y se siente, dice, siervo inútil, y dice lo que tenía que hacer. Muchos creen que porque hacen cosas, por lo que sea, cantan, predican, dan cosas para Dios, como que hicieron cosas y tienen que recibir algo. No es así, Dios no necesita nada de eso. Dios está más arriba, supra sobre eso, se enseñorea sobre las criaturas, es independiente de la criatura. No hay nada que pueda darle gloria a Él, es glorioso por en sí mismo. Entonces es importante, esa es la relación. Cuando usted ve el libro de Job, que estuvimos hablando la otra vez, nos muestra un poco de la relación entre la criatura y su creador. Fíjese cuando le sucede todas esas cosas y Job le pregunta si tuviera una oportunidad para hablar. ¿Usted cree que Dios se sentó así, vino Dios y le dijo, sí Job, sentate que yo te voy a explicar por qué te pasó? Mirá, en mi plan que yo tengo, lee el libro de Job, termina y Dios no le dio ninguna. Le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo de todo esto? Y él dijo, no me responde, tampoco te va a responder, como dijo el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Dios no es que nosotros recibe algo de nosotros. Dios no tiene, ¿no? Esta es la relación. Y aún así, Él nos ama a nosotros. Entonces, Dios no toma nada de nosotros, como que necesitar. Usted necesita, aunque no lo crea, cosas, comer, palabras lindas que le digan, necesita que le traten bien. Dios no necesita nada de la creación, no se atribuye nada a Él. Incluso con su obediencia, cuando usted está obediente, quizá ahora cuando se está transformando a la imagen, por supuesto que el Espíritu Santo va formando en Cristo a nosotros. Nosotros no le damos nada a Dios con los frutos que estamos dando. Incluso Dios mismo nos está dando a nosotros, a la creación, a sus hijos nos está dando de Él mismo, está formando a su hijo. Entonces no es que nosotros le estamos dando gloria a Dios, sino está dando de Él a nosotros. Entonces eso, ¿por qué es importante, Daniel? Esto no me interesa. No le interesa, lo voy a traer al tiempo de ahora. Váyase a cualquiera de estos lugares que está acá. Y fíjese, ahora se va a abrir su mente. Y fíjese la relación que hay entre esa gente que está gritándole a Dios, la criatura y el Dios. Ahora va a entender por qué me estoy esforzando por explicarle. Es inverso. Dios está así, esperando que sus criaturas le quieren decretar. ¿Puede entender la relación? Dios es Dios y su creación es su creación. La criatura no le puede estar diciendo como si yo fuera, no sé si vieron una película, Dios no está así. Y de la lámpara sale, no me acuerdo cómo se llamaba, Aladín, el que hacía eso. Y sale, y él dice, ¿qué quieres? ¿Qué deseos necesitas?
no sucede así. Hay una relación. Dios es Dios y la criatura es la criatura. Entonces, este párrafo nos muestra la diferencia que hay entre la criatura, que debe ser obediente a Dios y a lo que Dios... Pero Dios no recibe nada. Él es el creador de todas las criaturas y por supuesto nosotros le debemos dar honor a la adoración y servicio, debemos ser obedientes a Él. Pero a pesar de eso, por supuesto, Él no necesita, no se alimenta de eso. De nada le podemos dar nosotros. No es como usted que necesita cosas para su ego, sentirse bien o recibir alguna gloria. ¿Lo hice bien? ¿Te gustó? Y usted dice, ah, sí, qué bien me salió. Y aunque usted no crea, recibió un poquito de su gloria. Canté bien, prediqué bien, hice bien estas cosas. Dios no necesita eso. Vamos a cerrar. Acuérdense, el domingo que viene voy a hablar un poco sobre... No voy a hablar todo sobre PIN, lo voy a comentar yo, pero si acá está... aquellos que quieran, ese libro está en internet. O sea, se puede comprar también. Vamos a orar. Amado Padre, estamos frente al trono de la gracia, Señor, para agradecerle. Estuvimos viendo, Señor, la teología propiamente de usted, o sea, cómo es usted, Señor, sus atributos. Traté de mostrar al Señor Jesucristo, Señor, cómo usted se manifiesta, Señor, en su Hijo amado. Él nos mostró y nos reveló a usted todos sus atributos. Aquel que quiera verlo a usted tiene que ver a Cristo. Nadie le puede ver. Y la única forma de ver a Cristo empieza yendo en fe de arrepentimiento, viendo nuestra necesidad. Hay que ver como usted su santidad y mirarnos cómo somos nosotros. Y eso va a mostrar que nosotros estamos mal ante usted, que no reflejamos santidad y estamos alejados, pero nosotros hemos confiado, Señor, en ese regalo que usted nos ha dado, porque usted es amor, usted es misericordioso, ha extendido su mano, Señor, y ha prometido, y esa promesa por la que nosotros nos aferramos, esa es la promesa por la que nosotros decimos, Señor, que usted se acuerde, aunque usted no necesita acordar, pero se acuerde de su pacto que usted juró, que hay perdón de pecado en el nuevo pacto en Cristo Jesús, aquellas personas que crean. No creemos, Señor, en un Dios que está sujeto a lo que le ordenan las criaturas, que le pidan y que le den. No es así, Señor. Le pedimos, Señor, que usted le esté abriendo las mentes, las conciencias a las personas que tomen noción, Señor, de esto y conozcan al único Dios verdadero que hay y que te está revelado en su santa palabra, Señor. Como siempre decimos, amén. Amén.